Señor Tomás Monasterio, usted quizás ha elevado las acusaciones más graves contra el presidente Evo Morales, un supuesto genocidio en el trato que ha dado el gobierno a estas marchas. El presidente Evo Morales le está pidiendo a los medios de comunicación y está pidiendo a quien tenga pruebas que las dé a conocer sobre las supuestas desapariciones, asesinatos y también desapariciones de algunos menores de edad. ¿Usted qué pruebas tiene para elevar esta denuncia tan grave al presidente de su país? Bueno, muy bien lo establecía el señor Víctor Hugo Cárdenas cuando daba la figura del artículo 252 de la Constitución, donde establece que es responsabilidad directa del presidente a través de su ministro las acciones de la Policía Nacional. Hemos visto que la Policía Nacional ha incurrido en la violación de derechos fundamentales, derechos humanos. Hemos visto una acción absolutamente brutal en torno a los representantes de los sectores indígenas. Eso en el marco de la sustentación de esta denuncia. Y segundo, hemos podido evidenciar a través de los medios de comunicación, y ahora entendemos muy bien cuál es la molestia y el odio que tiene, el rencor que tiene el presidente Morales con la prensa, porque muchos de los videos que han sido publicados por los medios de comunicación han sido apuntados como prueba fehaciente y contundente en el tema de la conclusión del delito de genocidio. Hay que entender de que es absolutamente claro el traslado forzoso que han sido objeto los hermanos indígenas de una comunidad a otra, y esto constituye en la tipicidad del delito de genocidio. No podemos seguir con esta clase de prácticas, y a mí me parece un poco irresponsable de parte del señor Navarro seguir con la lógica de buscar falsos culpables y no tener el valor moral de dar la cara a la opinión pública de Latinoamérica para decir quién fue el que autorizó esta cobarde y brutal intervención. Hay que entender de que justificar lo injustificable y seguir pensando con las vísceras y no pensando con la cabeza llega a esta clase de detonantes de violencia, y es lo que no queremos. Yo quiero dejar claro algo: aquí no tiene nada que ver el departamento de Santa Cruz, no tiene que ver nada la oposición. Nosotros no hemos sido parte de esta intervención salvaje contra el sector indígena. Nosotros hemos siempre sido fieles guardianes de los derechos constitucionales y de la responsabilidad que debe tener el Estado con el ciudadano. Es por eso que nosotros condenamos esta clase de actitudes. Lo que hemos planteado en el tema de la participación de colonizadores que están hoy en un parque nacional, en una tierra comunitaria de origen, que son parte del trópico cochabambino, es absolutamente cierto, no estamos mintiendo. Sabemos muy bien de que el presidente Morales es presidente de las 6 confederaciones de sindicales de la hoja de coca en el sector del Chapare, en el trópico de Cochabamba. Hay que entender de que estos incrementos desmesurados del narcotráfico en territorio nacional, que están dejando muy mal vista la imagen de Bolivia ante el mundo, es única responsabilidad de un Estado absolutamente tolerante, permisivo, que peca de la complicidad en torno a no tener acciones contundentes en el marco de luchar contra el narcotráfico, ya que tiene un grado de responsabilidad en torno a esta afinidad de este cogobierno con el sector cocalero, con el presidente Morales. Sí, Tomás, usted, por sus palabras, usted es del grupo de personas que respalda la teoría que hablaría, según algunos analistas, de que el presidente Evo Morales tiene indígenas de primera categoría y de segunda categoría. Le está dando más apreciación, más juego político a algunos y está olvidando a otros. En este caso, los cocaleros tendrían más juego en este punto de la construcción de la carretera que los mismos indígenas a los que, según la teoría ancestral, les pertenece esa tierra. Hay que dejar claro algo: el sector cocalero no es un sector indígena, es un sector intercultural, como lo reconoce la Constitución Política del Estado. El gran problema que ha pasado en Bolivia es que el presidente Morales se ha olvidado de gobernar y defender los derechos humanos y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. El tema de la tierra comunitaria de origen es un derecho ancestral que tienen estos pueblos, que son los chimanes, los yuracaré y los mujeños, para poder decidir qué se va a hacer con esta construcción. Hay que entender de que el movimiento socialismo ha pecado de llevar adelante acciones absolutamente inconstitucionales, fuera del marco normativo, entendiendo muy bien de que no se ha llevado esa consulta previa que establece la Constitución como un requisito para poder llevar adelante cualquier acción legislativa o cualquier acción del Ejecutivo. Hay que entender de que primero se consiguió la empresa constructora, después se adjudicó y posteriormente se construyó el tramo 1 y 3, dejando de último el tramo 2, siendo absolutamente inviable la figura de que el pueblo indígena pueda decidir. ¿Cómo va a poder decidir de manera libre e informada, como establece el marco constitucional, y ya tiene la construcción del tramo 1 y el tramo 3?
simplemente son guardar formalismo y hoy están tratando de llevar adelante una aprobación desde la Asamblea Legislativa Plurinacional para llevar una consulta. Imagínense esta barbaridad y este escándalo absolutamente inconstitucional. Llevar adelante un referéndum entre los dos departamentos, entre Beni y Cochabamba, donde está este conflicto del tema de la carretera, desconociendo nuevamente el derecho de la decisión de los pueblos indígenas, que deberían ser los únicos que podrían definir la suerte y el resultado de esta carretera. Señor Tomás Monasterio, muchas gracias por acompañarnos. Usted está elevando una denuncia muy importante al presidente de su país, al señor Evo Morales, y estaremos siguiendo paso a paso lo que sucede en los hechos de orden pública en Bolivia. Muchas gracias por acompañarnos, señor. Simplemente para terminar. Sí, señor. Es importante que la opinión pública conozca de que en Bolivia se ha roto la institucionalidad de estas instancias convocadas por la ley y la norma a poder funcionar en el sistema democrático. El fiscal general al que se le ha entregado esta denuncia ha sido designada a dedo por el presidente Morales. Se le ha conferido un poder especial a través de una ley, entre comillas, corta, para que él pueda designar a su libre albedrío la persona que pueda tomar las riendas del Ministerio Público, y nosotros lo que estamos haciendo es justamente demostrar a la opinión pública del mundo la realidad que vive nuestro país, esta falsa democracia en la que estamos viviendo en actitudes de poder ser jueces y parte dentro de un proceso. Y nosotros queremos agotar las instancias nacionales para poder recurrir a los estrados internacionales. Son absolutamente ciertas y evidentes las violaciones a los derechos fundamentales y la acción en torno a la violación y la conclusión del delito de genocidio, y es importante de que nosotros lleguemos a los tribunales internacionales para que se pueda llevar adelante la sanción más drástica y dura, que son de 10 a 20 años de cárcel por la conclusión de estos delitos. Desde Santa Cruz, Bolivia, Tomás Monasterio, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24. Gracias, buenas noches. Señor Víctor Hugo Cárdenas, ex vicepresidente de Bolivia, ¿estaría llegando tan lejos el gobierno del presidente Evo Morales de hablar de manipular la justicia para seguir este caso tan importante? Ya ha llegado tan lejos, no es algo que ocurra a futuro. Hoy día el Poder Judicial, el Ministerio Público está absolutamente sometido al Poder Ejecutivo. El Tribunal Supremo Electoral, es decir, el órgano electoral, también está sometido al Poder Ejecutivo. Es decir, en las elecciones de octubre solamente se van a legalizar esos dos sometimientos. Y el legislativo, ni qué decir. El 2008, cuando el Ejecutivo envió el contrato de préstamo para la carretera que está promoviendo todo este problema social, no ha merecido la mínima observación de la Asamblea Legislativa, excepto algunos senadores y diputados de la oposición quisieron conocer su punto de vista, pero como el gobierno tiene más de 2/3, lo aprobaron sin haber exigido consulta previa ni estudio de impacto ambiental. Quiero despedirme de ustedes, dígame. Sí, con estos movimientos indígenas, esos 2/3 que tiene o que le darían el respaldo al presidente, ¿se estarían perdiendo? Si la bancada indígena que apoya la marcha se retira de su alianza con el partido de gobierno, efectivamente el MAS, el actual gobierno, perdería sus 2/3. Es más, yo diría que Bolivia vive hoy una evidente crisis social que puede derivar en una crisis política si el gobierno persiste en esta actitud terca de someterse a los intereses cocaleros y de transnacionales del petróleo para convertirse en un gobierno prisionero de dichos intereses y enfrentarse a los pueblos indígenas. Ahora, a mí no me llama la atención, porque en abril el presidente Evo Morales dio una entrevista a un periódico de circulación nacional en Bolivia, página 7, y ahí reconoció públicamente que él no se considera presidente indígena, sino presidente sindicalista. Y tiene toda la razón. Él no habla ninguna lengua indígena, ni aymara, él es aymara como yo, ni quechua. Él no es casado. En el mundo aymara, solo los casados podemos ejercer cargos de autoridad locales, nacionales o regionales. Y además, él nunca tuvo un discurso étnico ni en defensa de pueblos indígenas. Es una invención del marketing electoral. Señor Víctor Hugo Cárdenas, ex vicepresidente de Bolivia, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24 y por compartir con América Latina este debate tan importante, lo que sucede en su país. Muchas gracias. Un gusto, señor. y hasta pronto. Adiós. Hasta pronto, señor. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter, @NTN24. A Segurizati, NTN24. Anoche seguirán encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.